Que yo le diga a cada uno de ustedes, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 14:15. No, antes de Lucas 14:15, vamos a mirar Mateo 3:35. ¿Alguien lo puede leer? ¿Bien fuerte? Mateo 3:35. ¿Alguien con voz de cañón fuerte? A mí nos da mucho gusto que mejor. ¿Alguien traiga una Biblia a mí? Please. ¿Alguien lo puede leer? Fuerte como de cañón. 13:35. 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué decimos? Dice, abriré en parábolas mi boca. Está hablando de Jesús. Dice, y les declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, que cada vez que Jesús hablaba en parábolas, lo que Dios hablaba en parábolas, pero era tratando de dar un mensaje como una forma codificada, una forma escondida. O sea, quería hablar de una cosa, pero dando un mensaje oculto. ¿Para qué? Bueno, dice que escondió de los sabios y desentendidos las cosas para revelárselas a los niños. Estamos hablando de que las cosas, las cosas reveladas, lo que Dios quiere revelar, que Dios realmente quiere revelarle a la iglesia, son misterios. Son misterios que hay que tener, que si tú eres muy sabio, muy conocedor y vienes con una actitud de yo todo lo sé, todo lo puedo, es muy posible que no se te revele. ¿Por qué? Porque tu mucho conocimiento y tu capacidad hace que se ciegue tu entendimiento para conocer los misterios que Dios tiene revelado para aquellos que le buscan. ¿Para quiénes son esos misterios? Bueno, dice la palabra que son para los niños. ¿Para quiénes? ¿Cuáles niños? Bueno, los que con un corazón humilde buscan atreverse a creer en su palabra y buscan conocer los misterios para agradarle a Él. Entonces, fíjate, precioso. Entonces, son misterios. Y yo quiero que entiendas una cosa. Una cosa es que Dios te enseñe algo. Y otra cosa es que se te revele. ¿Lo agarras? O sea, una cosa es que tú sepas algo. Y otra cosa es que se te revele. En otras palabras, una cosa es que tú sepas un principio de la palabra. Y otra cosa es que ese principio se te revele. ¿Cuándo se te revela? O sea, tú puedes agarrar conocimiento de algo. Pero ¿cuándo se te revela? Cuando esa revelación se hace real en tu vida y da fruto. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿cuándo es cuando te revela? Bueno, cuando, wow, ¿qué es esto? Es una perla que la recibiste y esa perla hizo algo en tu corazón y eventualmente da fruto. Entonces, se transforma en un principio que eventualmente te da vida. ¿Sí? Entonces significa que puedes encontrar conocimiento solamente, pero no revelación. O sea, puedes adquirir mucho conocimiento y después inclusive poder enseñarlo, pero se te hace difícil poner en práctica porque no se te revela. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Estas son relaciones, dice que lo escondido, dice que lo escondido de los sabios y de los entendidos para dárselo a conocer a los niños. ¿Ok? Ahora sí, vamos a leer, ¿cuál dije? Lucas 14:15. ¿Listos? Dice, oyendo uno de los que estaban oyendo esto, Jesús, si se mira un poquito antes, Lucas,
Jesús habla varias parábolas relacionadas con el reino de Dios. O sea, le está tratando de revelar los misterios del reino y enseñándole a la gente a través de parábolas cosas escondidas, ¿ok? Entonces dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo, bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Fíjate. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito de venderla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y no puedo, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ven pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo del Señor, se ha hecho como tú mandaste, si aún hay lugar. Fíjate qué precioso está esto, dice. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los collados y fórzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Fíjate qué precioso. Fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Agárrate eso, ¿ok? Dice, porque digo que muchos de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Fíjate, entonces, ¿por qué surge esto? Bueno, porque Jesús, fíjate, esta parábola surge porque Jesús está hablando acerca de los misterios del reino a través de las parábolas. Y luego un hombre dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, esta parábola surge porque un hombre dice, wow, bienaventurado el hombre que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús tal vez lo voltea, lo mira y dice, bien has dicho, estás diciendo la verdad. Estás mencionando el reino de Dios. Y yo te voy a enseñar qué es el reino de Dios. Toda esta parábola surgió por un comentario que hizo un hombre. Y ese hombre ese comentario es, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y menciona el reino de Dios. Entonces Jesús da una revelación del reino de Dios. Porque Él, en otras palabras, mencionar ese reino de Dios, no sabes de lo que está diciendo. Yo te voy a enseñar qué es el reino de Dios. Y dice, el reino de Dios es semejante a esto. A un hombre que hizo un banquete. Y convidó a mucha gente. Y le dijo, y muchos se excusaron, y muchos dijeron, ¿sabes qué? No puedo ir. Entonces dijo a sus siervos, ¿sabes qué? Fórzalos a entrar. Ve por los callados y fórzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Fíjate que tenemos. Entonces miramos que, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Según esa palabra. ¿Qué dice el versículo 23? A una casa. ¿A cuál casa? A mi casa. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Mencionas ese reino de Dios. Yes. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, el que tú le llamas reino de Dios, es comparado a qué? Es mi casa. Es mi casa. Fíjate qué tremendo. Ahora, fíjate. Mateo 22:1. Es la misma parábola. Pero Mateo lo expande un poquito más amplia. ¿Listo? Dice, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas con su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió luego a enviar a sus siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos
los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Fíjate, aquí miramos algo. Entonces, primeramente, en Lucas se refiere al reino de Dios como su casa. Como su casa. ¿Cuál es su casa? Bueno, ya hablamos, y cuando se habla, ¿cuál es su casa? El reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, ya hablamos que el reino de Dios se puede referir a ¿qué? Al paraíso. ¿Qué más? Al cielo. A la vida eterna. Al tiempo venidero. A la nueva Jerusalén. Al Olam. Al Kadam. Al monte de Dios. Al monte del testimonio. ¿Sí? A la nueva Jerusalén. Entonces, estamos hablando de que cada vez que cuando hablamos del reino de Dios y hablamos de las definiciones que se da, que es el Olam, el Kadam, el Vanishing Point, la nueva Jerusalén, lugares celestiales, o sea, el paraíso, el cielo, todo se refiere al reino de Dios. Y Dios dice algo que me llama la atención. Dios dice: esto es el que tú le llamas el reino de Dios, es mi casa. Fíjate que tremendo, ¿okay? Es mi casa, ¿ok? Y cuando dice Mateo, que dice que envió a todos o sea, y todos sabemos que esa palabra representa el sacrificio de Cristo y las bodas del Cordero, ¿verdad? Todos sabemos que eventualmente llamó a los judíos y los judíos no fueron, entonces eventualmente salieron por los collados a buscar a los gentiles y a los cojos y a los mancos, que éramos nosotros, y fuimos llevados a ser participantes de las bodas, y algún día vamos a estar en las bodas del Cordero, que es Jesucristo. A eso se refiere esa palabra, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben eso? Okay. Entonces esa palabra se refiere, por supuesto los judíos sabían que estaba refiriendo a ellos, y cómo se llama, pero podemos encontrar algo mucho más también en esta parábola. Podemos encontrar que se refiere al reino de Dios, a su casa, y estamos hablando ahorita de los misterios del reino. Entonces podemos encontrar que cuando se menciona el reino de Dios, se menciona, Él lo hace como su casa. Ahora, cuando Él hace esa invitación, en Mateo encuentra un hombre que no estaba vestido de bodas. Fíjate. Ahora, ¿qué es? Cuando hablamos en las definiciones que da el reino de Dios, una de esas definiciones es el Edén, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos el Kadam, hablamos que es el lugar donde todo es posible, hablamos de ¿cómo se llama? El lugar de descanso, el lugar de reposo, hablamos del lugar donde el amor crece, que son la forma donde la ley que se rige ese lugar. Pero ¿cómo se llama? Pero la definición de Edén, el Edén es el huerto de Dios, es un lugar cercano. Cuando hablamos del huerto, y lo hablamos en la primera clase, hablamos que el huerto significa un lugar apartado, un lugar cercano, un lugar de acceso restringido, un lugar donde Dios eventualmente hizo un huerto para que eventualmente Él vaya y disfrute y se deleite en ese lugar. Hablamos que ese huerto se menciona en Ezequiel, y hablamos que es donde eventualmente el querubín, que es Satanás, se paseaba y eventualmente de ahí fue echado. Pero hablamos de un huerto en el reino de los cielos donde Él tenía un lugar de deleite, y es un lugar restringido, es un lugar apartado, es algo que se aparta. Entonces cuando miramos aquí, o sea, esa referencia la agarramos de la definición de huerto.
y ya lo hablamos en la primera clase. Pero cuando miramos aquí que en esa casa, que ese reino de Dios, lo que Dios le llama su casa, también miramos que es un lugar restringido. Entonces, da sentido con lo que estudiamos la primera semana, donde es un lugar cercano, donde es un lugar de deleite, donde ¿cómo se llama? Donde Satanás tuvo que ser echado de ahí porque se encontró en él maldad. ¿Por qué? Porque es un lugar donde todo es posible. Porque es un lugar donde el amor crece. Por eso cuando se encontró maldad en el corazón de Satanás, tuvo que ser echado de ese huerto de Dios. Por eso el hombre, cuando se encontró maldad en él, tuvo que ser echado del huerto del Edén, que es sombra del huerto de Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces miramos que cuando llega este rey y mira su huerto, su casa, su reino, y mira a los convidados, y dice que encuentra a un hombre que no está vestido de bodas. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces miramos que es un lugar restringido, que estamos hablando del mismo lugar, no cualquiera puede entrar. Fíjate, pero me llama me llama la atención lo que dice el versículo Lucas. Lucas capítulo 15. No, Lucas capítulo 14. Verso 23. Aquí le doy fuerte, no te engañamos. Then the master said to the servant, go out into the highways and the hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper. Déjate lo traduzco, ¿ok? Dice, bueno, ok. Primeramente, se me estaba pasando. Primeramente, entonces, está haciendo referencia. Vamos a Mateo. Sorry. Mateo 22. Mateo 22. Fíjate, está haciendo una referencia que es su casa, que el reino de Dios al que este hombre estaba refiriéndose es su casa y es un lugar restringido. ¿Ok? Pero ¿cómo se llama? Pero quita el velo, despega un poquito el velo y nos damos cuenta que dice, el reino de Dios es semejante a un rey. Primeramente, ¿qué hay en el reino de Dios? ¿Qué hay? Un rey. Dice, que hizo una fiesta de bodas con quién? Dos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un hijo. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Habló a quién? A los convidados. A los siervos. Siervos. Entonces hay siervos. Fíjate. Dice, maestro no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto para las bodas. O sea, hay un banquete, o sea, estamos hablando que hay unas bodas, una fiesta que se está preparando. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron unos a la labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a sus siervos los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos. ¿Qué tiene? 4. Tiene ejércitos. Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Dice, para los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los campos y llamados a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que oyeron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenados de convidados. Entró el rey para ver los convidados. Bueno, fíjate, entonces miramos esto. Ahora, en Lucas miramos el versículo ese que dice que le dijo a su siervo, ve y fórzalos a entrar. Entonces hay un siervo principal. Vamos a ponerlo aquí. Siervos. Un siervo. Fíjate, entonces, como que despega un poquito el velo. y Dios da a reconocer qué es su casa.
El reino de Dios es donde hay un rey. Está Él, Dios. Hay un hijo, Jesús. Hay un siervo que es el que forza a entrar a la gente, que es el Espíritu Santo. Hay ejércitos, ángeles guerreros. Hay siervos, ángeles. En esta parábola se despega el velo de lo que es de lo que es el reino de Dios. Y Dios le dice, tú me estás hablando del reino de Dios, yo te voy a enseñar qué es el reino de Dios. Y yo te voy a decir que el reino de Dios es mi casa. Y que es un lugar restringido. Es un lugar para todos, que Dios hace una invitación para todos, pero tristemente no todos van a ir. ¿Cómo se llama? Y todos tienen que, dice que le dice a uno que encuentra a uno vestido sin ropas de boda. Fíjate qué tremendo. ¿Qué es eso? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo te da una nueva naturaleza. Sin santidad nadie le puede ver. El que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber una transformación. Dios te da un nuevo vestimenta. ¿Sí lo puedes entender? Te da una nueva vestimenta. En otras palabras, no puedes entrar con tu vieja naturaleza. Este hombre fue encontrado vestido sin vestido de boda. En otras palabras, no tenía una nueva naturaleza. En otras palabras, estamos hablando de una transformación para poder entrar a ese lugar. ¿Vamos bien? Entonces, es un lugar donde no puedes entrar a menos de que haya una transformación. Entonces, ¿quién hace esta transformación? Bueno, el Espíritu Santo es el que agarra a las personas y les da una nueva vestimenta y los forza a entrar. Entonces me despega el velo y me dice, esta es mi casa. Dios le dice a este hombre que pregunta y que habla del reino de Dios, y yo te quiero decir que el reino de Dios es mi casa. Y yo soy rey, y tengo un hijo, y tengo un siervo, que es el Espíritu Santo, y hay ejércitos, que son ángeles guerreros, tengo siervos, servidores, pero es un lugar restringido, que a menos de que haya una transformación se puede entrar. Fíjate. Ahora sí vamos a Lucas. Ahora sí, alguien léame 23, Lucas 14, 23. Se van a preguntar, ¿ok? ¿Algún valiente, fuerte, con guante cañón? Dijo el Señor al siervo, ve por el camino y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fíjate, escúchame esto. Fíjate lo que le dice. Dios le está diciendo, es el Espíritu Santo el que lo manda y le dice, fórzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Quiero que me entiendas. Que uno de los propósitos que Dios tiene es, hay un anhelo que Dios quiere, revelar los misterios. Dios hablaba en parábolas. ¿Para qué? Para que no pudieran entender los sabios y los entendidos, pero para que a los niños se les revelara. A los niños se les revela. Entonces, a Dios le interesa revelar esos misterios. ¿A quiénes? A los niños, a su pueblo, a los que son del reino. ¿Sí? Hablamos que, ¿cómo se llama? Hablamos que muchas veces Satanás no sabe, cuando hablamos en lenguas, muchas veces Satanás no sabe lo que uno habla, porque uno habla misterios. Y en las parábolas se esconde de los sabios y los entendidos para revelárselos a los suyos, a los que son de su casa, a los que son de su reino, a los de Él. Fíjate, ¿para qué? Bueno, a Dios le interesa mucho que tú conozcas esos principios, que tú conozcas esos misterios. Dice, fórzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. En otras palabras, fórzalos a entrar para que entres a mi casa. ¿Me entiendes? A Él le interesa que tú entres a su casa. A Él le interesa que tú te metas a su casa. Por eso es que a través de toda la Biblia miramos que Dios busca.
deja la música del mundo, deja las novelas, deja los bailes, ya no te emborraches, ya muere la vieja naturaleza, o sea, créele a Dios, vive conforme a la voluntad de Dios, deja los rencores, los odios, o sea, despójate del viejo hombre, muere el viejo hombre, o sea, vive en Cristo. ¿Por qué? O sea, ¿quién te dice eso? Es el Espíritu Santo el que, dime si no, es el Espíritu Santo el que constantemente te está forzando a meterte, ¿no es cierto? O sea, es el Espíritu Santo el que constantemente cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, no, o sea, agarra la palabra y te la pone en tu corazón para que cambie tu manera de ser, para que ya no pienses como el mundo, sino que pienses como Dios, y para que no hagas las cosas del mundo, sino que hagas las cosas de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es el Espíritu Santo el que se encarga de forzar, y dime si no te ha tratado de forzar a entrar a su reino. ¿A cuántos ha tratado de forzar? A mí me ha forzado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te forza el Espíritu Santo? Bueno, porque es importante que te metas a su casa. Porque es importante que te metas. Él quiere que te metas a su casa. ¿Por qué? Bueno, porque en su casa, fíjate lo que dice Filipenses 4:13. ¿Alguien? Please. 4:13. ¿Alguien? Por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate qué tremendo. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Pablo está diciendo a los filipos, a los filipenses les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fíjate, pero hay una otra traducción que me llama la atención y que dice, para todo tengo recursos en aquel que me da el poder. Filipenses 4:13. Fíjate, para todo tengo recursos. Dice una versión, la más tradicional, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo? Todo. Sanidad, enfermedad, trabajo, problemas con los hijos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la otra traducción dice, para todo tengo recursos en aquel que me da el poder. ¿Quién te da el poder? Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Jesús, que me fortalece. Para todo tengo recursos en aquel que me dé el poder. ¿Quién? Jesús. Pero me llama la atención esto porque dice, para todo tengo recursos. Estamos hablando de que hay una fuente de recursos. ¿Dónde? En la casa. Estamos hablando de que hay una fuente de recursos. ¿Dónde? En la casa del Padre. Estamos hablando de que Pablo dice, o sea, yo tengo todo. O sea, a mí no me falta nada. Tal vez la gente dice, pero este cuate no tiene ni una burra. Bueno, pero el día que necesite una burra, consigue una burra. Tal vez no tiene una casa, no tiene por qué andar viajando, pero el día que ocupe una casa, entonces tiene una casa. O sea, ¿cómo se llama? Llega un punto de Pablo dice, ¿sabes qué? Yo me siento muy contento porque ustedes me den ofrendas para el mantenimiento. Pero me da mucho gusto por ustedes. No tanto por mí, porque yo de nada carezco. Pero me da gusto porque ustedes son bendecidos a través del darme. Pero yo no necesito nada, porque yo tengo recursos para todo en aquel que me da el poder. Jesús. Fíjate. Entonces Pablo, cuando le dice a Timoteo, Timoteo, échale mano a la vida eterna, Timoteo. ¿Qué le está diciendo? Échale la mano a los recursos que hay en la casa del Padre, en el reino de Dios. Échale la mano a la vida eterna. ¿Qué le está diciendo? Échale mano al reino de Dios. Fíjate tremendo.
Fíjate lo que dice Juan 10:9. Dice, hablando Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Y qué dice? Y saldrá y hallará pastos. Fíjate que tremendo. Dice Jesús, yo soy la puerta. ¿Puerta de dónde? De su casa, del reino. Antes dice, todos los, el 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron mis ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta ¿de qué? ¿De dónde? Bueno, él es la puerta del reino. Él es la puerta del reino de Dios. Él es la puerta donde se entra para entrar al reino de Dios. Jesús. Pero me llama la atención que dice, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá. ¿Y qué? Y hallará pastos. Y hallará pastos. ¿Qué es eso? ¿Pastos? ¿Qué es eso? ¿Refugio? Vida. ¿Vida? Vas a tener todo lo que necesitas. ¿Qué hace? Y fíjate, soy una oveja que entro por la puerta y lo primero que encuentro son pastos verdes. Comida. De ahí no salgo. De ahí no salgo, ¿por qué? Porque todo lo que necesito está ahí. ¿No es cierto? Entonces, cuando dice, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y encontrará pastos verdes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que entra. ¿A dónde entra? Entra al reino de Dios. Entra, ¿qué es el reino de Dios? Su casa. Y entra y encuentra pastos verdes. Dime, ¿qué le falta a una oveja cuando tiene pastos verdes? Nada. No le falta nada, o sea, tiene todo lo que necesita. Estamos hablando de que tiene abundancia, o sea, no, estamos hablando de que nada le falta. Por eso cuando David dice, Jehová es mi pastor, y en él nada me faltará. Fíjate, ahí está la verdadera abundancia. La verdadera abundancia no es que tengas reloj Rolex. No es que tengas un Mercedes-Benz y $1 millón en el banco. La verdadera abundancia no es que tengas un montón de joyas, un montón de casas. O sea, la verdadera abundancia consiste en que todo lo que tú necesitas lo tengas. En que agarres los recursos del reino de Dios para satisfacer todas tus necesidades. ¿Sí entiendes? O sea, porque tú puedes tener un montón de dinero, pero puedes tener un espíritu inmundo que no lo puedes sacar con nada. Tú puedes tener un cáncer y te mueres de ese cáncer aunque tengas $1 millón. Tú puedes tener una depresión tan fuerte, un espíritu de depresión que te lleve a que te suicides con un montón de dinero en el banco. O sea, pero la persona que tiene acceso al reino de Dios, que tiene acceso a la casa de Dios, entonces tiene los recursos porque entra a través de Jesús y encuentra pastos verdes. Nada te falta. Por eso Pablo dice, porque para todo tengo recursos en aquel que me dé el poder. ¿Por qué Pablo pudo decir eso? Bueno, porque él entró por la puerta que es Cristo y encontró todos los recursos. ¿A través de quién? De Cristo, que le dé el poder. ¿Sí me entienden? Entonces, yo le decía, ¿cómo se llama la semana pasada? O sea, tenemos problemas, tal vez sufrimos de gratis. Sufrimos de gratis porque, primero, porque no nos atrevemos a vivir los principios, o porque no nos atrevemos a ver los ángeles, o simplemente, ¿cómo es posible que tengamos todo ese material de recursos y te mueres de cáncer? ¿Cómo es posible que estés en un lugar donde entras a comer pastos verdes y lloras porque no tienes zapatos? O sea, ¿cómo es posible que, que hayas entrado por la puerta al lugar donde encuentres pastos verdes, a la casa de Dios, en el lugar donde hay recursos para todos? Y te preocupes porque no tienes trabajo. ¿Sí me entienden? O sea, estamos hablando, cuando dice el Espíritu Santo, fórzalos a entrar. Hay una necesidad. Entonces, entiéndeme,
que hay una tremenda necesidad de entrar a ese reino. Entonces, cuando dice fórzalos a entrar, me está diciendo que tristemente somos demasiados cabezones y estamos tan agarrados a este mundo que nos agarramos fuertísimo. Y el Espíritu Santo, suéltate, métete para acá. Y nosotros bien agarrados de este mundo. ¿Por qué? Porque aquí carecemos de todo. Pero en este mundo, en este reino, hay recursos para todo lo que necesitemos. ¿Sí? ¿Sí se puede entender? Fíjate. Lucas 15:11. ¿Lo tienen? Fíjate lo que dice. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y lo repartí los bienes. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada de ahí y desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algabarras que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y escúchame esto, dice, y volviendo en sí, ¿qué dijo? ¿Cuántos jornaleros cerdos de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Fíjate qué tremendo. ¿Qué dijo? ¿Cuántos jornaleros hay dónde? En la casa de mi padre. ¿Y qué dice después? Tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre. Dice, y levantándose vino a su padre. Dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando uno estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Fíjate qué tremendo. Escucha esto. Este hijo es la parábola del hijo pródigo. Y cuando miramos esta parábola, miramos que el hijo todo lo tiene porque estaba ¿dónde? En la casa de su padre. Pero decide salirse de la casa de su padre, decide hacer su propia vida y se sale de la casa de su padre. Entonces estamos hablando que está ¿dónde? Está en la casa de su padre, que es el reino de Dios. Es la casa de su padre. ¿Ok? Y se sale de ese reino y se va a una provincia lejana. Se sale del reino y al salirse del reino le falta todo. Fíjate qué tremendo. Entonces cuando le falta todo, dice, y volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen más comida que yo? Entonces dice, regresaré a la casa de mi padre. Y dice, y regresa a la casa de su padre. Y dice, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Hazme como uno de estos jornaleros. ¿Cómo se llama? El padre se mueve a misericordia y le da un vestido, lo lava, lo viste, le pone un anillo en su mano y le dice, ¿sabes qué, mijo? Todo esto es tuyo, mijo. Todo esto es tuyo. Te fuiste porque quisiste, mijo. Aquí nada te falta. Fíjate, cuando uno escucha esto, o sea, yo me puse a pensar, meditando un poquito en esto, me puse a pensar, hace un tiempo tuvimos una plática con mis chaparros y yo le decía a Ángel, todo esto es tuyo, mijo. O sea, mis hijos, todo esto es tuyo, esta casa. Tú puedes hacer lo que tú quieras aquí. O sea, tú puedes apagar las luces, prenderlas, correr, agarrar un sillón, voltearlo, porque todo lo mío es tuyo. Todo lo mío, agarra mi carro y manéjalo. Te quieres poner mis zapatos, póntelos. Te quieres poner una camisa mía, pon. Todo lo que yo tengo es mío. Todo lo mío. Todo lo que yo tengo es tuyo. Bueno, también es mío. Todo lo que yo tengo es mío, pero es tuyo. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Eventualmente todo lo que yo trabaje, algún día me voy a morir, pero todo esto queda para ellos.
Porque todo mi esfuerzo, todo lo que yo hago es por ellos y para ellos. Entonces todo esto, todo lo que yo tengo, es de Él. Es por Él, es para Él. Son para mis hijos. Fíjate. Entonces cuando yo me pongo a pensar esto, ¿cómo? O sea, qué triste sería que Ángel estuviera llorando porque le faltan zapatos cuando vive en mi casa. O sea, ¿estaría bien? No, ¿por qué? Porque lo único que tiene que hacer es decirme, ¿sabes qué, papi? Ocupo zapatos. O sea, ¿cómo es posible que Ángel se esté muriendo de hambre cuando vive en mi casa? ¿Por qué? Porque puede agarrar de todo lo que yo tengo. ¿Cómo es posible que se sienta solo cuando vive en mi casa? O sea, él aquí tiene todo, todo. O sea, tiene una buena, o sea, todo lo que se le puede dar. Ahora, eso es hablando de un Padre terrenal, pero hablando de un Padre celestial. O sea, estamos hablando de que yo soy su hijo. Y cuando Dios me dice, le dice al Espíritu Santo, forza a Víctor a entrar a mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo quiero que Víctor se dé cuenta que en mi casa nada le falta. Yo quiero que se dé cuenta, Víctor, fórzalo, está bien agarrado al mundo, suéltale los hilos, córtale los hilos que le sujetan al mundo. Le gusta mucho la música de rock, le gusta mucho esto, le gusta mucho el otro, las novelas, la música. Córtale todo eso, fórzalo a entrar para que encuentre la plenitud y no le falte nada. Para que entre por la puerta que es Cristo y encuentre pastos verdes donde no le falta nada. Fórzalo a entrar. Fíjate qué tremendo. ¿Por qué? Porque si yo me meto al reino, entonces cuando yo entiendo eso me doy cuenta que hay una tremenda necesidad, que el Espíritu Santo está haciendo un precioso trabajo en la vida de cada uno de nosotros, buscando la forma de cómo meterte al reino de Dios, pero tristemente somos bien cabezones y no queremos meternos. No queremos. Estamos tan agarrados al mundo, tantas cosas que nos gustan al mundo, sufrimos en el mundo, lloramos en el mundo, pero estamos pegados al mundo y Dios te pide que salgas de ese mundo para que entres a su reino, para que puedas obtener todas las cosas que el Padre tiene, porque todo lo que el Padre tiene es tuyo, para que no te falte nada. Entonces, ¿cómo yo puedo estar? ¿Cómo si yo entré? Y todos somos cristianos. ¿Cómo si yo entré por la puerta que es Cristo? Cristo vino y abrió una puerta. Dice Jesús, yo soy la puerta, que por mí entraré será salvo. Cristo se murió en la cruz del Calvario para darnos vida, para ponerse como una puerta. ¿A dónde? Al reino de Dios, a su casa. ¿Qué Jesús nos dice? Porque voy a hacer moradas en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a hacer lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Voy a hacer lugar morada ¿dónde? En los cielos, en mi casa, para que donde yo esté, donde yo estoy, que es mi casa, ustedes también estén. Entonces Jesús muere en la cruz del Calvario, derrama sangre para que tú entres a través de esa puerta que es Cristo y obtengas pastos verdes y no te falte nada. Y tristemente entramos a través de Cristo y seguimos llorando y seguimos sufriendo porque carecemos un montón de cosas. Y yo te pregunto, o sea, ¿make sense? ¿Tiene sentido? O sea, ¿tiene sentido que todavía tengas que llorar y sufrir por temores, por inseguridades? Cuando en Cristo, cuando en el reino de Dios tienes todo. O sea, todavía sufres y lloras porque te sientes incapaz, incompetente. Cuando se te abrió un recurso para que a través del poder de Cristo lo tengas todo. ¿Sí te das cuenta? Fíjate lo que dice Efesios. Uno, 3. Probablemente fuerte como de cañón. Bendiciones espirituales en Cristo.
bendiciones espirituales en Cristo. ¿Esto es lo que dice? ¿Qué versión tienes? Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Fíjate qué tremendo. Fíjate lo que dice, escucha un poquito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Que qué? Que nos bendijo. O sea, que ya te bendijo. Que ya te bendijo. ¿Dónde? En los lugares espirituales de Cristo. ¿En dónde? En el reino de Dios. En lugares celestiales. ¿En dónde están tus bendiciones? En los lugares celestiales. ¿Sí? ¿A dónde te quiere forzar el Espíritu Santo? Que entres al reino de Dios, a que te agarre, o sea, a que te aproveches, a que te apropies de lo que hay en la casa de Dios. Por eso Pablo dice a Timoteo, fíjate, a 1 Timoteo 6:12. Dice 1 Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Timoteo, ¿tienes problemas, Timoteo? ¿Cuáles son tus problemas? Pelea la buena batalla de la fe. Y es como si yo te preguntara a ti, ¿tienes problemas? ¿Cuáles son tus problemas? Pelea la buena de la batalla de la fe. Échale mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fíjate qué tremendo. Pero ¿quién le echa mano a la vida eterna? ¿Quién? Versículo 11, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hombre de Dios. Hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Quién le puede echar mano a la vida eterna? El hombre de Dios. ¿Quién es el que puede entrar al reino de Dios? El hombre de Dios, el que fue transformado. Si tú llegas a entrar al reino de Dios y te encuentras con una naturaleza vieja, con la misma naturaleza vieja, entonces el rey te va a mirar y te va a sacar, porque no traes vestimenta nueva, porque no fuiste transformado. En otras palabras, ¿quiénes le pueden echar mano a la vida eterna? Aquellas personas que son transformadas. ¿Sí lo puedes mirar? Por eso es importante el trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros, y nos dice, fórzanos a entrar. Y créeme que eso es lo que hace y lo que ha estado haciendo. Tratando de forzarnos a entrar para que conozcamos su palabra, para que busquemos su presencia, para que lo conozcamos más a Él, para que podamos disfrutar de la naturaleza del reino y agarrar las cosas que hay en la casa del Padre. Porque si yo soy hijo, entonces todo lo que el Padre tiene es mío, porque soy hijo, porque soy heredero. Entonces, ¿cómo puede ser posible que sufra y que llore cuando tengo todo en el reino? ¿Sí se puede entender? ¿Sí? ¿Preguntas? Dime. ¿Sabes cómo tú dijiste que el Espíritu Santo te está, que te está empujando, que vengas? Y que dejas como cosas del mundo, como la música, las novelas y cosas así? Es igual que, y no puedes entrar con esas cosas a su presencia, a su casa, ¿no? Es igual de Mateo capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice? Cuando dice, un hombre no puede orar a dos masters. You either love one Sí. and hate the other. Un hombre no puede adorar a dos señores, porque aborrecer a uno y amar a otro, o aborreces a uno y amas a otro. O sea, en otras palabras, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. O sea, no puedes tener una pata en el mundo y una pata en Dios. O sea, o eres de Dios o eres del mundo. Jesucristo lo pone un poco más crítico y dice, o sea,
más vale que seas tibio o caliente, porque si eres frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, o eres caliente o eres frío. O sea, no juegues a medios. O sea, pero ¿sí me entiendes? O sea, ¿te das cuenta la tremenda importancia que el Espíritu Santo hace de forzarnos a entrar a su reino? ¿Para qué? Primero, para que podamos conocer los principios del reino, para que vivamos en sus principios, para que podamos mover la mano de los ángeles, para que podamos obtener el poder de los ángeles, y para que podamos agarrar todos los recursos que hay en la casa del Padre. Todo lo que tú necesitas está ahí. ¿Sí? Entonces, cuando uno llega, escucha la promesa que dice Jesús: el que cree en mí, todo le es posible. El que cree en mí, las cosas que yo hago las hará él también, y aún mayores. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: muévete, y se moverá. O sea, todo lo puedo en aquel que me da el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me abrió una puerta. Porque entré a su reino. Porque entonces puedo disfrutar de todas las bendiciones que ya me dio. Entonces, si no las disfruto es porque no he entrado a su reino, porque no vivo los principios, porque no muevo el poder de los ángeles, porque estoy bien agarrado al mundo que no me quiero soltar. Entonces no puedo vivir bajo los principios del reino, sino que vivo bajo las leyes del mundo. Y el mundo, el que no sabe no puede. El mundo, si no tienes capacidades de intelecto, no la vas a hacer. En el mundo, si eres mujer, vas a ganar menos. En el mundo, si tienes cáncer, te vas a morir. En el mundo, si tienes problemas, si tienes padres, un hogar destruido, pues es muy probable que también tú lo tengas y tus hijos también. En el mundo, así trabaja. O sea, así es el mundo. El mundo tiene que echarle un montón de ganas para poder hacer un montón de cosas. En Dios no. En Dios no. En Dios, si las posibilidades de que te mueras son 100% en el mundo, en Dios no. Si las posibilidades es de que te vayan a descansar de tu trabajo y que no hagas otro trabajo porque no tienes papeles y no sabes inglés, en Dios es el que abre puertas, es el que da recursos. Si en Dios, si en el mundo no eres nadie, no tienes intelecto, en Dios puedes engrandecerte porque eres el que te engrandece y es el que da la gracia. En Dios. Si para el mundo no puedes, en Dios todo lo puedes en aquel que te da el poder. ¿Sí? O sea, todo esto, tal vez lo escuches y ojalá Dios quiera que te revelen. Porque ¿cuál es tu necesidad? No sé cuál sea, pero tú puedes agarrarte de esa promesa y hacerla tuya. Yo creo con todo mi corazón que hay recursos para todo lo que se necesite en el reino de Dios. Entonces esas palabras de Jesús no quedan tan huecas y tan vacías, sino se vuelven una realidad en mi vida cada vez más. Y tengo razones suficientes para creer, no solamente una fe vacía y hueca de simplemente creo. No, ahora llego a entender bajo bases fundamentales. Tengo razones para agarrarme de una fe increada, de la fe, o sea, de que soy hijo, de cómo se manejan los principios del reino, de las leyes del reino, de cómo el reino de Dios estableció en mi vida. O sea, tengo razones bíblicas para agarrarme a esas promesas y entender que eso es para mí. ¿No? ¿Preguntas? Dime. ¿Qué es otra palabra para recursos? Recursos, o sea, en Cristo tengo recursos, tengo todo lo que necesitas. O sea, dime qué necesitas. O sea, yo quiero que entiendas esto. Yo quiero que entiendas esto, ¿ok? ¿Tienes sueño de ser enfermera, mija? Ahí están tus recursos, mija. ¿Quieres jugar profesionalmente, mijo? Ahí están tus recursos, ahí están tus recursos. Aquí está el equipo de fútbol que te va a contratar, mijo. ¿A qué universidad quieres entrar? Te dijeron que no puedes,
En Cristo todo lo puedo. O sea, ¿quieres un mejor trabajo? En Cristo, aquí, en la casa de mi Padre están los recursos. ¿Qué te falta? O sea, todo lo que tú necesitas, aquí está en la casa de mi Padre. Que tú quieras seguir viviendo con inseguridades y con temores y con frustraciones. O sea, teniendo todo en la casa del Padre, es problema tuyo. O sea, si Ángel se quiere sentir solo en mi casa, eso es problema de Ángel. Si Ángel se quiere morir de hambre en mi casa, ese es problema de Ángel. Porque en mi casa tiene todo. Si Ángel quiere hincharse los pies porque no tiene zapatos, en mi casa. O sea, es como si Dios te mirara y dijera, mijo, aquí tengo todo. O sea, si yo miro que Ángel tiene unos pies hinchados porque no tiene zapatos, mijo, aquí tienes todo, mijo. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuáles son tus temores? O sea, ¿qué es lo que necesitas? Dice, volveré a la casa de mi Padre. Allá tengo todo. Entraré por las puertas. Dice, el que por mí entrare será salvo y encontrará pastos verdes. ¿Qué más quiere una oveja sino pastos verdes? ¿Sí? Amén.